Página 111. Y en casa de la duquesa adquirió Swann la facultad de decir semejantes cosas y de decirlas con sinceridad, y la había conservado. Ahora la utilizaba con las personas que iban a su casa. Esforzábase por discernir y estimar en ellas las buenas cualidades que revela cualquier ser humano si se le examina con favorable prevención y no con la desgana de los delicados. Hacía resaltar los méritos de la señora Bontemps, como antaño los de la princesa de Parma, que en realidad hubiera debido ser excluida del círculo Guermantes, de no haber habido trato de favor para ciertas altezas, y si no se hubiese tenido en cuenta, aun tratándose de altezas, más que la gracia y una cierta simpatía. Ya vimos en otra parte que a Swann le gustaba, y ahora se limita a hacer de esta inclinación aplicación mucho más duradera, cambiar su posición en sociedad para otra que en determinadas circunstancias le convenía mejor. Solo los incapaces de descomponer en sus percepciones lo que al primer pronto parece indivisible, se imaginan que la posición social está adherida a la persona. Un mismo ser cogido en sucesivos momentos de su vida se entra en ambientes de distinta altura en la escala social, que no siempre son más elevados, y cada vez que en un periodo diferente de nuestra vida creamos relaciones o las reanudamos con un medio determinado, donde nos miman, empezamos muy naturalmente a tomarle apego y a echar en él raíces humanas. Por lo que hace a la señora de Bontemps, se me figura que Swann, al hablar de ella con tanta insistencia, no dejaba de pensar con gusto que así mis padres se enterarían de que iba a visitar a su mujer. Y a decir verdad, en casa de los nombres de las personas de la casa de la señora de Swann, iban tratando poco a poco, más bien picaban la curiosidad que excitaban admiración. Al oírle de la señora Trombert, mi madre decía: "Ah, un nuevo recluta que llevará a otros a la casa". Y como si comparase aquel modo, un tanto sumario, rápido y violento, con que la señora de Swann conquistaba a sus amistades a una guerra colonial, añadía mamá: "Ahora que los Trombert han hecho su misión, no tardarán mucho en rendirse las tribus vecinas". Cuando había visto por la calle a la señora de Swann, nos decía al volver a casa: "He visto a la señora de Swann en pie de guerra. Debía de llevar propósitos de ofensiva fructuosa contra los masochutos, los cingaleses o los Trombert". Y cuando yo le decía haber encontrado en aquel ambiente de los Swann, un tanto compuesto y artificial, algunas personas nuevas, sacadas quizá con no poco trabajo de distintos medios sociales para llevarlas a aquella casa, mamá adivinaba enseguida de dónde procedían y hablaba de ellas como de trofeos duramente ganados. Decía: "Conquistado en una expedición a casa de los X". Mi padre se preguntaba qué ventajas podía ver la señora de Swann en atraerse a una burguesa tan poco elegante como la señora de Cottard, y decía: "A pesar de la buena posición del profesor, confieso que no lo entiendo". Mamá, por el contrario, lo entendía muy bien. Sabía que una gran parte del placer que siente una mujer cuando penetra en un ambiente distinto a aquel en que vivía antes consiste en poder informar a sus antiguos amigos de las amistades relativamente brillantes con que ha sustituido la suya. Para eso es menester un testigo al que se deja entrar en ese mundo nuevo y delicioso, como en una flor a un insecto zumbante y veleidoso, que luego irá esparciendo al azar en sus visitas, o por lo menos así se espera, la noticia, el germen de admiración y envidia que allí robara. La señora de Cottard, hecha a propósito para dicho papel, pertenecía a esa clase especial de invitados que mamá llamaba, con un rasgo de ingenio de los que tenía de común con su padre, los extranjeros. Ve a Esparta y di. Además,
Sin contar otro motivo que no se supo hasta años más tarde, la señora de Swan podía invitar a aquella amiga benévola, reservada y modesta sin temor, a introducir en su casa, en sus días brillantes, una rival o una traidora. Sabía el enorme número de cálices burgueses que aquella activa obrera podía visitar en una sola tarde, cuando se armaba con tarjetero y airón de plumas. Le constaba su fuerza de diseminación, y basándose en un cálculo de probabilidades, tenía motivo para pensar que, verosímilmente, tal íntimo de los Verdurán se enteraría al día siguiente de que el gobernador de París había dejado tarjeta en casa de la señora de Swann, o que el mismo Verdurán oiría contar cómo el señor Le Hall de Presarny, presidente del concurso hípico, había llevado a Swann y a su esposa a la función de gala en honor del rey Teodosio, y no suponía que los Verdurán estuviesen informados más que de esos dos acontecimientos, tan lisonjeros para ella, porque las materializaciones particulares con que nos representamos y codiciamos la gloria son muy pocas, debido a un defecto de nuestra alma, que es incapaz de imaginar a la vez todas las formas, aún indistintas, que nosotros esperamos de modo indudable que nos habrá de ofrecer la gloria algún día. Además, la señora de Swann no había obtenido buenos resultados más que en el llamado mundo oficial. Las señoras elegantes no iban a su casa, y no era la presencia de notabilidades republicanas lo que las hacía huir. Cuando era yo muy niño, toda la sociedad conservadora era mundana, y en una reunión de buen tono no se podía recibir a un republicano. Las personas que vivían en ese ambiente se figuraban que la imposibilidad de invitar a un oportunista, y mucho menos todavía a un terrible radical, sería cosa que duraría siempre, como las lámparas de aceite y los ómnibus de tracción animal. Pero la sociedad se parece a los calidoscopios que giran de vez en cuando y va colocando de distinto modo elementos considerados como inmutables, con lo que compone otra figura. No había yo hecho mi primera comunión cuando ya unas señoras de ideas religiosas se quedaban estupefactas al encontrarse en una visita con una judía elegante. Estas nuevas disposiciones del calidoscopio las produce lo que un filósofo llamaría un cambio de criterio. El asunto Dreyfus trajo consigo una de ellas, en época un poco posterior a aquella en que yo empecé a ir a casa de los Swann, y el calidoscopio trastornó una vez más sus menudos rombos de colores. Todo lo judío estuvo en baja, hasta la dama elegante, y ascendieron a ocupar su puesto desconocidos nacionalistas. En el salón más brillante de París fue el de un príncipe austriaco y ultracatólico. Pero si en vez de ocurrir lo de Dreyfus hay guerra con Alemania, el calidoscopio habría girado en otra dirección. Los judíos hubiesen demostrado, con general asombro, que también eran patriotas. No se habría resentido su buena posición, y ya nadie hubiese querido ir, ni siquiera confesar que había ido nunca, a casa del príncipe austriaco. Eso no quita para que, cada vez que la sociedad está momentáneamente inmóvil, los que en ella viven se imaginen que no habrá de cambiar nunca. Lo mismo que, aun habiendo asistido a los comienzos del teléfono, se resisten a creer en el aeroplano. Entre tanto, los filósofos periodísticos fustigan el periodo precedente, y no solo los placeres que entonces se preferían y que les parecen la última palabra de la corrupción, sino también las producciones de artistas y filósofos que para ellos no tienen ningún valor, como si estuviesen indisolublemente ligadas a las sucesivas modalidades de su frivolidad mundana. Lo único que no cambia es la idea de que siempre parece que las cosas han cambiado en Francia. En la época en que yo iba a casa de las señoras de Swann, todavía no había estallado la cuestión Dreyfus, y había judíos muy influyentes. Era lo más que ninguno Sir Rufus Israels. Su mujer, Lady Israels, era tía de Swann.
Esta señora personalmente no tenía íntimos tan elegantes como su sobrino, pero por su parte no la quería mucho y nunca la cultivó asiduamente, aunque verosímilmente era su heredero. Pero ella era la única de los parientes de Swan que tenía conciencia de la posición mundana de su sobrino, porque los demás estuvieron siempre respecto a este punto en la misma ignorancia en que por mucho tiempo estuvimos nosotros. Cuando en una familia hay un individuo que emigra a la alta sociedad, cosa que a él le parece un fenómeno único, pero que luego, a 10 años de distancia, ve que logró también, de otra manera y por razones distintas, más de un muchacho que se crió con él. Describe en torno suyo una zona de sombra, una terra incognita, muy visible hasta en sus menores matices para los que la habitan, pero que es toda tiniebla y vacío para los que no entran en ella y la bordean sin sospechar que existe allí, junto a ellos. Como no, como no había habido ninguna agencia Abbas que informase a las primas de Swan de la gente con quien él se trataba, sus parientes se contaban con sonrisas de condescendencia. Claro que antes de ocurrir su espantable boda. En las comidas de familia, que habían empleado virtuosamente el domingo anterior en ir a ver al primo Carlos, al que llamaban ingeniosamente por considerarle un tanto envidioso y pariente pobre, el primo Beté, jugando con el título de la novela de Balzac. Lady Rufus Israels sabía perfectamente cuáles personas prodigaban a Swan una amistad que a ella le inspiraba envidia. La familia de su marido, que venía a ser un equivalente de la de los Rothschild, estaba encargada desde varias generaciones atrás de los asuntos de los príncipes de Orleans. Y Lady Israels, extraordinariamente rica, tenía mucha influencia y la puso toda en juego para que ninguno de sus conocidos se tratara con Odette. Solo una de sus amistades desobedeció en secreto, la condesa de Marsantes, y quiso la mala suerte que, habiendo ido Odette a hacer una visita a la condesa de Marsantes, Lady Israels entrara en la casa al mismo tiempo casi. La condesa estaba volada, con esa cobardía propia de personas que, sin embargo, están en disposición de permitírselo todo, no dirigió la palabra a Odette ni una sola vez, de modo que ésta no se sintió muy animada a proseguir de allí. En adelante su incursión en una zona social, de allí en adelante su incursión en una zona social, que además no era en manera alguna la que más le gustaba. Y en aquel completo desapego hacia el barrio de Saint-Germain, Odette demostraba que seguía siendo la cocotte sin cultura, muy distinta de esos burgueses enteradísimos de todas las minucias de la genealogía y que engañan con la lectura de memorias antiguas la sed de relaciones aristocráticas que la vida no les proporciona. Y Swan, por su parte, seguía siendo indudablemente el amante para quien todas estas particularidades de su antigua querida son agradables o inofensivas, porque muchas veces oía a su mujer proferir verdaderas herejías mundanas sin que, por un resto de cariño, una falta de estima o pereza de perfeccionarla, intentara corregírselas. Quizá eso fuera también una forma de aquella su sencillez que por tanto tiempo nos tuvo engañados en Combray, causa ahora de que, aun continuando su trato, él por lo menos con personas muy brillantes, no tenía interés en que las conversaciones de la reunión de su esposa se atribuyese importancia alguna a esa gente. Y es que, en realidad, para Swan tenía cada vez menos, porque el centro de gravedad de su vida había cambiado de sitio. Ello es lo que la ignorancia de Odette en materias mundanas era muy grande. Y si el nombre de la princesa de Guermantes salía en la conversación, después del de su prima la duquesa, decía, ah, esos son príncipes, han subido en jerarquía. Cuando se hablaba de príncipe, del príncipe refiriéndose al duque de Chartres, Odette rectificaba, duque de Chartres, no príncipe. Y si se trataba del duque de Orleans, hijo del conde de París, Odette exclamaba, es curioso,
el hijo es más que el padre. Añadiendo, porque era anglómana, la verdad es que se hace uno un lío con todas esas royalties. Una vez le preguntaron de qué provincia eran los Guermantes y respondió que del departamento de Aisne. Pero Swann estaba ciego en lo que hacía Odette, no solo para aquellas lagunas de su educación, sino para lo mediocre de su inteligencia. Y es más, siempre que Odette contaba un cuento estúpido, Swann la escuchaba complacido, alegre, casi admirado, como un rezago de voluptuosidad, y en cambio, en la misma conversación, las cosas finas o profundas que él dijera las escuchaba Odette, por lo general sin interés, impaciente y deprisa, y muchas veces las contradecía severamente, y si se piensa a la inversa, en tantas mujeres de mérito que se dejan seducir por un zopenco, implacable censor de sus más delicadas frases, mientras que ellas se extasían con la infinita indulgencia del cariño ante sus más vulgares tonterías. Se llegará a la conclusión de que en muchos hogares es usual esa sumisión de los espíritus selectos a los vulgares. Y volviendo a las razones que impidieron a Odette el acceso al barrio de Saint Germain, convendrá hacer notar que la última vuelta del calidoscopio mundano la determinó una serie de escándalos. Se averiguó que unas cuantas mujeres a cuyas casas iba la gente con toda confianza eran prostitutas, espías inglesas. Y vino un tiempo en que se exigiría o se creería exigir al menos a todo el mundo tener ante todo una posición sólida, bien asentada. Odette representaba cabalmente todas esas cosas con las que se rompieron las relaciones, aunque para reanudarlas enseguida, porque los hombres no cambian de un día para otro y buscan en un régimen nuevo la continuación del antiguo, pero con una forma distinta que permitiese hacerle el tonto y figurarse que ya no era la misma sociedad que la de antes del cambio. Y Odette se parecía demasiado a las damas condenadas de aquella sociedad. La gente del gran mundo es muy corta de vista. En el mismo momento en que dejan de tratarse en absoluto con las señoras israelitas que conocían, cuando se preguntan cómo habrían de llenar ese vacío, surge ante sus ojos, como empujada por una noche tormentosa, una nueva dama, también israelita, pero gracias a su novedad no está asociada como las otras en el ánimo de esa gente, a lo que ellos se creen en la obligación de detestar. No pide que respeten a su Dios y la admiten. No era el antisemitismo lo que se debatía en la época en que yo empecé a ir a casa de Odette, pero la señora de Swann se parecía a aquella cosa de la que huirían todos durante algún tiempo. Swann iba a visitar bastante a menudo a algunos de sus amigos de antaño, es decir, de los que pertenecían a la más elevada sociedad. Sin embargo, cuando nos hablaba de las personas que había ido a ver, observaba yo que en el modo de elegirlas entre todas las que antaño trataba, se guiaban por el mismo criterio, semi-artístico, semi-histórico, que tenía como coleccionista. Y yo, al notar que muchas veces la persona que a Swann le atraía era esta o aquella dama salida de su esfera, y que le interesaba por haber sido querida de Listo, porque Balzac dedicó una novela a su abuela, lo mismo que compraba un grabado porque lo había descrito Chateaubriand, sospeché que allá en Combray sustituimos un error por otro, el de creer que Swann era un burgués que nunca iba a sociedad por el de imaginar, imagi, por el de imaginárnosle uno de los hombres más elegantes de París. Ser amigo del conde de París no quiere decir nada. ¿Cuántos hay de esos amigos de príncipes que no podrían entrar en una reunión un poco severa? Los príncipes saben que son príncipes, no snobs. No son snobs,
y se creen tan por encima de todo lo que no sea de su sangre, que los grandes señores y los burgueses se les aparecen por debajo de ellos al mismo nivel. Además, Swann no se satisfacía con buscar en la sociedad tal y como ella existe, apegándose a los nombres que en ella inscribió el pasado y que aún se pueden leer, un simple placer de artista y hombre culto, sino que gozaba de una diversión bastante vulgar formando como ramilletes sociales, es decir, agrupando elementos heterogéneos, personas cogidas de aquí y de allá. Esas experiencias de sociología recreativa, o que así lo era para Swann, no siempre tenían la misma repercusión, por lo menos de un modo constante, en las amigas de su mujer. Tengo intención de invitar el mismo día a los Cottard y a la duquesa de Vendôme, decía, riéndose con el aire de regalo de un goloso que piensa probar en una salsa a cambiar el clavo por la pimienta de cayena. Y este proyecto, que efectivamente parecía agradable a los Cottard, tenía la virtud de sacar de quicio a la señora de Bontemps, porque la habían presentado hacía poco la duquesa de Vendôme y le pareció cosa tan natural y agradable. Y no fue chico placer el suyo el contárselo a los Cottard, para darse tono con ellos. Pero como esos señores recién condecorados, que en cuanto tienen su cruz quisieran que se cerrara enseguida el grifo, la señora de Bontemps hubiese querido que después de ella ya no presentasen a la princesa a ninguna persona de su clase. Interiormente maldecía el depravado gusto de Swann, que para dar realidad a un mísero capricho estético disiparía de un golpe toda aquella nube de importancia que ella colocó ante los Cottard, hablándoles de la duquesa de Vendôme. ¿Y cómo iba a atreverse a anunciar siquiera a su marido que el profesor y su esposo iban a participar del mismo placer de que se vanagloriaba ella como de cosa única? Y todavía si los Cottard supieran que no se los invitaba en serio, sino para divertirse. Es cierto que con el mismo fin fueron invitados los Bontemps, pero como Swann se le había pegado en la aristocracia ese externo donjuanismo de hacer creer a dos mujeres que nada valen, que solo a una de ellas se la quiere de veras, habló a la señora de Bontemps de la duquesa de Vendôme, como de persona indicadísima para que cenara en la misma mesa. Sí, tenemos pensado invitar a la duquesa el mismo día que los Cottard, dijo unas cuantas semanas más tarde la señora de Swann. Mi marido se figura que esa conjunción tiene que salir algo divertido, porque si bien es verdad que había conservado Odette de su paso por el cogollito algunas de las costumbres caras a la señora de Verdurin, como la de gritar mucho para que la oyeran todos los fieles, en cambio empleaban también determinadas expresiones favoritas en el grupo Guermantes, como esta de conjunción, cuya influencia sufría Odette a distancia e inconscientemente, como el mar de la luna, y sin que por eso se acercara más a él. Sí, los Cottard y la duquesa de Vendôme. ¿No le parece a usted que será divertido?, preguntó Swann. A mí me parece que saldrá muy mal y que les traerá a ustedes algún disgusto, porque no se debe jugar con fuego, contestó muy furiosa la señora de Bontemps, la cual señora fue invitada con su marido a una comida a la que asistió también el príncipe de Agrigento, y la señora de Bontemps y Cottard tenían dos maneras distintas de contarlo, según fuese la persona con quien estuvieran hablando. Había unos a los que tanto la señora de Bontemps como Cottard decían negligentemente cuando les preguntaban quién más había asistido a la cena. Nadie más que el príncipe de Agrigento. Era muy íntima. Pero había otros que se las daban de más enterados y se arriesgaban a decir, ¿pero no estaban también los Bontemps? Ah, sí, se me había olvidado, respondía ruborizándose el doctor a aquel indiscreto, al que clasificaba de allí en adelante en la categoría de los malas lenguas.
y para estos tanto los Bontemps como los Cottard adoptaron, sin ponerse de acuerdo, una versión cuyo marco era idéntico y en la que solo variaban sus nombres respectivos. Cottard decía, pues éramos nada más que los dueños de la casa, el duque de Vendôme y la duquesa, el profesor, y aquí sonreía presuntuosamente, Cottard y su señora, el príncipe de Agrigento, y para no dejarse nada, los señores de Bontemps. Yo no sé por qué, la verdad, pero porque estaban tan en su lugar como los perros en misa. Exactamente igual era el parrafito que recitaba la señora Bontemps, sin otra diferencia que la de nombrar a los Bontemps con vanidoso énfasis entre la duquesa de Vendôme y el príncipe de Agrigento, y la de dejar para el final a aquellos pelagatos que descomponían el cuadro, a los que acusaban de haberse invitado ellos mismos, los Cottard. Muchas veces, Swann volvía de sus visitas poco antes de la hora de cenar. En ese momento de las 6 de la tarde que antaño era para él tan angustioso, ya no se preguntaba qué es lo que estaría haciendo Odette y le preocupaba muy poco que tuviera visitas o que hubiese salido. Rememoraba alguna vez que, allá hace muchos años, un día quiso leer al trasluz una carta cerrada de Odette dirigida a Forcheville, pero tal recuerdo no le era grato y prefería deshacerse de él con una contorsión de la comisura de los labios, complementada con un meneíto de cabeza que significaba ¿y a mí qué? Claro es que ahora estimaba que aquella hipótesis en que antaño se posaba muchas veces, de que las fantasías de sus celos eran lo único que entenebrecía la vida de Odette, en realidad inocente, que esa hipótesis, en suma beneficiosa porque mientras duró su enfermedad amorosa, mitigó sus sufrimientos presentándoselos como imaginarios. No era cierta, que quienes veían claro eran sus celos y que si Odette le había querido más de lo que él suponía, también le engañó mucho más de lo que él se figuraba. Antes, en la época de sus padecimientos, se prometió que en cuanto ya no quisiera a Odette y no tuviese miedo de enojarla o hacerle creer que la quería mucho, se daría el gusto de dilucidar con ella, por simple amor a la verdad, y cual si se tratara de un punto de historia, si Forcheville estaba o no durmiendo con ella aquel día en que él llamó a los cristales y no le abrieron, cuando ella escribió a Forcheville que el que había llamado era un tío suyo. Pero ese problema tan interesante que iba a ponerse en claro en cuanto se le acabaran los celos, perdió precisamente toda suerte de interés en cuanto dejó de estar celoso, pero no inmediatamente, sin embargo, porque cuando ya no sentía celos ningunos por causa de Odette, todavía se los seguía inspirando aquel día, aquella tarde en que llamó tantas veces en balde a la puerta del hotel de la calle de la Pérouse, como si los celos, asemejándose a estas enfermedades que parecen tener su localización y su foco de contagio no en determinadas personas, sino en determinados lugares y casas, no tuvieran por debajo a Odette misma, sino a ese día, a esa hora del huido pasado, en que Swann estuvo llamando a todas las puertas del hotelito de su querida. Dijérase como que aquel día y hora fueron los únicos que cristalizaron algunas parcelas de la personalidad amorosa que Swann tuvo antaño y que sólo allí las encontraba. Desde hacía tiempo ya no le preocupaba nada que Odette le hubiese engañado y le siguiera engañando. Y sin embargo, durante unos años, aún anduvo buscando a criados antiguos de Odette, hasta tal punto persistió en él la dolorosa curiosidad de saber si aquel día, ya tan remoto, y a las 6 de la tarde, estaba Odette durmiendo con Forcheville. Luego la curiosidad desapareció sin que por eso cesaran las investigaciones. Seguía haciendo por enterarse de una cosa que ya no le interesaba, porque su antiguo yo, llegado a la extrema decrepitud, obraba maquinalmente con arreglo a sus preocupaciones hasta tal punto inexistentes ya, que Swann no podía representarse siquiera aquella angustia, antaño fortísima,
que se figuraba a él entonces que no podría quitarse nunca de encima. En aquel tiempo en que solo la muerte de la persona amada, la muerte, que, como más tarde mostrará en este libro una cruel contraprueba, en nada mitiga el dolor de los celos. Le parecía capaz de allanarle el camino para él obstruido de la vida. Pero no era el deseo único de Swann al llegar a aclarar algún día aquellos hechos de la vida de Odette que tanto le hicieron padecer. También tenía en reserva el deseo de vengarse cuando ya no la quisiera y por consiguiente no la tuviera miedo. Y precisamente se le presentaba la ocasión de realizar ese deseo, porque Swann quería a otra mujer, una mujer que no le daba motivos de celos, pero que, sin embargo, le inspiraba la pasión de los celos, porque Swann no podía renovar su manera de amar, y aquella manera que antes le sirvió para querer a Odette era la misma que ahora le servía para otra mujer. Para que los celos de Swann renaciesen, no era menester que aquella mujer le fuera infiel, bastaba con que por cualquier motivo estuviera lejos de él, por ejemplo, en una reunión donde parecía que lo pasó bien. Y ya era lo bastante para despertar en su alma la angustia de antes, excrescencia lamentable y contradictoria de su amor, y que separaba a Swann de lo que esa mujer era en realidad, presentándose como una necesidad de llegar hasta el fondo del verdadero sentimiento de aquella mujer joven, hasta el deseo oculto de sus días y el secreto de su corazón, que lo separaba porque entre Swann y su amada interponía un montón refractario de sospechas anteriores que tenían su fundamento en Odette, o quizá en otra anterior a Odette, y que ya no dejaban el envejecido enamorado conocer a su querido de hoy, sino a través del fantasma antiguo y colectivo de la mujer que le inspiraba celos, en el que arbitrariamente había encarnado Swann su nuevo amor. Muchas veces Swann acusaba a esos celos de hacerle creer en imaginarias traiciones, pero entonces se acordaba de que había empleado el mismo razonamiento en beneficio de Odette y equivocadamente. Así que le parecía que aquella joven no podía consagrar las horas que no pasaba con él a nada inocente. Pero si antes hizo juramento de que en cuanto no quisiera a la que entonces no podía él figurarse que sería su mujer, le manifestaría implacablemente su indiferencia, sin ser al fin para vengar su orgullo, por tanto tiempo humillado, ahora esas represalias que podrían efectuarse sin riesgo, porque ¿qué se le daba a él que Odette le cogiera la palabra y le privara de aquellos momentos de intimidad que antes le eran tan necesarios? Ya no le importaba nada. Con el amor se fue el deseo de demostrarle que ya no había amor. Y Swann, que cuando sufría por amor de Odette, tanto habría deseado hacerle ver que se había enamorado de otra. Ahora que podía llevar a logro su deseo, tomaba mil precauciones para que su mujer no sospechara su enamoramiento nuevo. Y no solo tomaba yo ahora parte en aquellas meriendas que antes, en los campos elíseos, eran para mí motivo de tristeza porque Gilberta tenía que marcharse para volver a casa más temprano. También se me admitía en las salidas que hacía Gilberta con su madre, bien para ir de paseo, bien al teatro. Aquellas salidas que antaño le impedían ir a los campos elíseos y me privaban de ella, y tenía que estarme yo solo paseándome a lo largo de la pradera o mirando el tío vivo. Ahora se me reservaba un sitio en el andó y hasta me preguntaban a dónde quería yo que fuésemos, si al teatro, a una lección de baile en casa de una compañera de Gilberta, a una reunión mundana que daban unos amigos de Swann y que Odette llamaba un petit meeting, o a ver los sepulcros de Saint-Denis. Los días que salía yo con los Swann, iba a su casa a almorzar,
a tomar el lunch, como decía la señora de Swan. Como la invitación era para las 12:30, mis padres almorzaban en aquellos tiempos a las 11:15. Resultaba que ellos ya se habían levantado de la mesa cuando yo salía en dirección a aquel barrio lujoso, casi siempre solitario, y más que nunca a esa hora en que todo el mundo estaba comiendo. Yo, aunque fuese invierno y estuviésemos bajo cero, si hacía sol me estaba paseando por aquellas avenidas, apretándome de vez en cuando el nudo de una magnífica corbata comprada en casa de Chabert y mirando a ver si me habían ensuciado mis botas de charol hasta que eran las 12:27. De lejos veía el jardincillo de los Swan, donde el sol abrillantaba los desnudos árboles como si fueran de escarcha. Lo desusado de la hora daba novedad al espectáculo, a estos placeres de la naturaleza, avivados por la supresión de la costumbre y aún por el hambre. Venía a unirse la emocionante perspectiva de almorzar en casa de los Swan, lo cual no amenguaba esos placeres, pero los dominaba, los señoreaba, los convertía en accesorios mundanos, de suerte que si a esa hora en que de ordinario no advertía su existencia, me parecía como que había descubierto el buen tiempo, el frío y la luz invernal. Todo era un a modo de prefacio de los huevos a la crema, una como pátina de fresca y rosada transparencia aplicada sobre el revestimiento de aquella capilla misteriosa que era la casa de los Swan. Capilla en cuyo seno se guardaban, por el contrario, tanto calor, tanto perfume y tanta flor. A las 12:30 me decidí a entrar en la casa que, como zapatito de Navidad, parecía destinada a ofrecerme placeres sobrenaturales. Este nombre de Navidad era cosa desconocida para Gilberta y su madre, que le habían reemplazado con el nombre de Christmas, y no hablaban más que del pudding de Christmas, de sus regalos de Christmas, de su viaje, y esto me causaba un dolor loco de Christmas. Así que a mí, hasta en mi propia casa, me habría parecido deshonroso hablar de la Navidad, y siempre decía Christmas, cosa que a mi padre se le antojaba sumamente ridícula. Al principio no me encontraba más que a un lacayo que, tras hacerme pasar por varios salones, me introducía en una salita vacía donde ya empezaba su sueño la azulada tarde, puesta en los balcones. Me quedaba solo, sin otra compañía que orquídeas, rosas y violetas, las cuales, como esas personas que también están esperando en la misma habitación que nosotros, pero que no nos conocen, guardaban un silencio más impresionante aún por su individualidad de cosas vivas y recibían, frioleras, el calor de una incandescente lumbre de carbón, preciosamente alojada tras una vitrina de cristal en una tinta de mármol blanco, que iba desgranando lentamente sus peligrosos rubíes. Yo me había sentado, pero me levantaba precipitadamente al oír que se abría la puerta, pero no era nadie más que un segundo lacayo, y enseguida un tercero, cuyas emocionantes idas y venidas no tenían otro resultado sino el liviano de poner un poco de agua en los búcaros o de carbono en la lumbre. Se iban, volvían yo a quedarme solo en cuanto cerraban aquella puerta, que la señora de Swan acabaría por abrir. Y de seguro que habría yo sentido menor azoramiento de hallarme en un antro mágico que en aquella salita de espera donde el fuego parecía que estaba procediendo a transmutaciones como en el laboratorio de Klingsor. Otra vez se oían pasos. Yo no me levantaba, cedía otro lacayo y entraba el señor Swan. ¿Cómo? ¿Está usted solo? ¿Qué quiere usted? La pobre de mi mujer no sabe lo que son las horas. La 1:10, cada día más tarde. Y verá usted cómo viene sin prisas, figurándose que llega adelantada. Y como seguía neuroartrítico y se había vuelto un poco ridículo, aquello de tener una mujer tan poco puntual que volvía muy tarde del bosque o que se olvidaba del tiempo en casa de su modista, y no estaba nunca en casa
a la hora de la comida, preocupaba a Swann por su estómago, pero le alegaba el amor propio. Me enseñaba las compras recientes que había hecho, explicándome su importancia, pero la emoción y con ella la falta de costumbre de estar en ayunas a esas horas me agitaban el ánimo y hacían en él el vacío, de modo que aunque me sentía incapaz de hablar, no así de escuchar. Además, a esas obras que poseía Swann ya les bastaba con estar en su casa y formar parte de la hora deliciosa que precedía al almuerzo. Y aunque hubiera estado allí la Gioconda, no me habría causado más placentera emoción que una bata de la señora de Swann o sus frascos de sales. Seguía esperando, solo con Swann y a veces con Gilberta, que venía a hacernos compañía, la llegada de la señora de Swann. Preparada por tantas majestuosas entradas, se me representaba con caracteres de cosa inmensa. Espiaba el menor crujido, pero ocurre que una catedral, una ola de tempestad o un salto de bailarín no son luego tan altos como nos los figurábamos, después de todos aquellos lacayos enlibreados, como esos comparsas que en el teatro, con su desfile, preparan y por eso mismo deslustran la aparición final de la reina. La señora de Swann entraba furtivamente, con su abrigo de nutria, con el velo del sombrero bajado y la nariz encarnada de frío. Y aquella entrada no cumplía las promesas de la espera, que la espera prodigó a mi imaginación. Pero si no había salido de casa aquella mañana, llegaba a la salita vestida con un peinador de crespón de China, color claro, que me parecía más elegante que ningún otro traje. A veces los Swann se decidían a pasar en casa toda la tarde. Y entonces, como habíamos almorzado a la hora muy avanzada, pronto veía yo cómo el sol iba declinando por la pared del jardincillo. El sol de aquel día, que me pareció diferente de los demás, y en vano acudían los criados con lámparas de todos tamaños y formas, que ardían cada cual en su altar consagrado, una consola, un velador, una rinconera o una mesita, como en celebración de un desconocido culto. De la conversación no brotaba nada extraordinario, y yo me iba de allí desilusionado, como suele a uno pasarle desde niño con la misa del gallo. Pero esa desilusión era casi puramente espiritual. Yo saltaba de alegría en aquella casa donde Gilberta, cuando no estaba aún con nosotros, entraría un momento después para darme durante horas y horas sus palabras, su mirar sonriente y atento, tal como yo los vi por primera vez en Combray. A lo sumo sentía unos pocos celos al verla desaparecer muchas veces en lo hondo de vastas cámaras a las que se entraba por la escalera interior. Yo tenía que quedarme en la sala, como ese hombre enamorado de una actriz que no tiene otra cosa que su butaca y piensa, preocupado, en lo que ocurre entre bastidores y en el saloncillo de los artistas. Y hacía a Swann preguntas sabiamente veladas sobre esa otra parte de la casa, pero hechas en un tono del que no sé si logré desterrar por completo toda ansiedad. Me explicó que la habitación a donde iba Gilberta era la lencería. Se brindó a enseñármela y me prometió que siempre que Gilberta fuese allí, la haría que me llevara en su compañía. Con estas últimas palabras y el descanso que me procuraron Swann suprimió bruscamente en mí una de esas terribles distancias interiores, allá en cuyo fondo se nos aparece como muy remota la mujer amada. En ese instante sentí hacia él un cariño que se me figuró más hondo que el que me inspiraba Gilberta, porque él, amo de su hija, me la daba y ella a veces se me negaba. Y no tenía yo directamente sobre ella el mismo imperio que indirectamente a través de Swann. Y además a ella la quería y por consiguiente no podía verla sin ese azoramiento, sin ese deseo de algo más que nos quita, cuando estamos junto al ser querido, la sensación de amar. Pero por lo general no nos quedábamos en casa y salíamos de paseo. A veces la señora de Swann, antes de ir a vestirse, se ponía al piano.
De las mangas rosas, blancas o de vivos colores de su bata de crespón de China, surgían sus lindas manos y alargaban sobre el teclado sus falanges con la misma melancolía que llevaba en sus ojos y que no existía en su corazón. Uno de esos días tocó la parte de la sonata de Vinteuil donde se encuentra la frase que Swann quiso tanto. Pero muchas veces cuando se oye por primera vez una música un tanto complicada no se entiende nada. Sin embargo, cuando oí tocar 2 o 3 veces más esa sonata, me di cuenta de que la conocía perfectamente. De modo que no está mal dicho que eso de oír por primera vez, porque si, como nosotros supusimos, no hubiésemos distinguido nada en la primera audición, la segunda y la tercera serían igualmente primeras audiciones, y no habría razón alguna para que nos enteráramos mejor la 10ª vez. Probablemente lo que nos falta esa primera vez no es comprensión, sino memoria, porque la nuestra, si se tiene en cuenta la complejidad de impresiones que se le ponen delante mientras escuchamos, es ínfima, tan breve como la memoria de un hombre que en sueños piensa 1000 cosas para olvidarse enseguida, o la de un ser medio vuelto a la infancia, que ya no se acuerda de una cosa un instante después que se la han dicho. La memoria es incapaz de darnos inmediatamente el recuerdo de esas múltiples impresiones. Pero ese recuerdo se va formando en ella poco a poco, y ocurre con esas obras oídas 2 o 3 veces lo que le sucede al colegial que leyó varias veces la lección antes de dormirse, creyendo que no se la sabía, y al otro día se despierta recitándola de memoria. Ahora que yo nunca había oído la sonata esa, y allí donde Swann y su esposa veían distintamente una frase, yo no veía cosa alguna. Estaba la frase tan lejos de mi percepción clara como un nombre que queremos recordar y no encontramos en su lugar más que la nada. Una nada de la que una hora más tarde, cuando menos lo pensemos, brotarán ellas solas, de un solo arranque, las sílabas vanamente solicitadas antes. Y no solo somos incapaces de retener enseguida las obras realmente raras, sino que lo que primeramente distinguimos en el seno de ellas son las partes de menos valor, cosa que a mí se me ocurrió con la sonata de Vinteuil. Así que no solo me equivoqué al pensar que la obra ya no me reservaba nada, lo cual fue motivo de que estuviera mucho tiempo sin hacer por oírla. Desde el momento que oí tocar a la señora de Swann la frase más famosa, en eso me mostraba yo tan estúpido como esas personas que se figuran que no sentirán sorpresa delante de San Marcos de Venecia porque han aprendido en las fotografías cuál es la forma de sus cúpulas. Sino, lo que aún es más, cuando hube escuchado la sonata de cabo a rabo, siguió para mí casi tan invisible como antes, a semejanza de lo que ocurre con un monumento que la bruma o la distancia nos roban a la vista, excepto en algunas de sus partes. Y de ahí la melancolía que lleva consigo el conocer esas obras, como el conocer cualquier cosa que se realice en el tiempo. Cuando se me descubrió lo que tiene de más oculto la sonata de Vinteuil, ya arrastrado por la costumbre, libre de la presión de mi sensibilidad, lo que primero distinguí y aprecié empezaba a escapárseme y a huir. Y por no poder amar sino sucesivamente en el tiempo todo lo que aquella sonata me traía al ánimo, nunca llegué a poseerla entera. Se parecía a la vida. Pero estas grandes obras son menos engañosas que la vida y no empiezan por darnos lo mejor que tienen. En la sonata de Vinteuil, las bellezas que antes se descubren son también las que más pronto nos cansan, e indudablemente por la misma razón, y es que son las que más se parecen a las cosas que ya conocíamos. Pero cuando éstas se alejaron, aún nos queda por amar tal o cual frase cuyo orden, novísimo para ofrecer al principio a nuestro ánimo, otra cosa que confusión, nos la hizo indiscernible y nos la guardó intacta. Y entonces llega hasta nosotros, la última de todas, esa frase por delante de la cual pasábamos todos los días sin saberlo, que se reservaba y que por la potencia de su propia belleza se mantuvo invisible y desconocida.
Y también es la última que dejamos marcharse, la que querremos más tiempo que a las demás porque hemos tardado en llegar a quererla mucho más tiempo que a las otras. Y ese tiempo que necesita un individuo, como me sucedió a mí con esa sonata, para penetrar una obra algo profunda, es como resumen y símbolo de los años y a veces de los siglos que tienen que pasar hasta que el público le llegue a gustar una obra maestra verdaderamente nueva. Quizá por eso se dice el nombre de genio, para evitarse las incomprensiones de la multitud, que como a los contemporáneos les falta la distancia necesaria, las obras escritas para la posteridad, solo la posteridad debiera leerlas. Igual que ciertas pinturas, mal juzgadas cuando se las mira muy de cerca. Pero en realidad, toda cobarde precaución para evitarse los juicios erróneos es inútil, porque son inevitables. El motivo de que una obra genial rara vez conquiste la admiración inmediata es que su autor es extraordinario y pocas personas se le parecen. Ha de ser su obra misma la que fecundando los pocos espíritus capaces de comprenderla, los vaya haciendo crecer y multiplicarse. Los mismos cuartetos de Beethoven, los cuartetos 12, 13, 14 y 15, son los que han tardado 50 años en dar vida y número al público de los cuartetos de Beethoven, realizando de ese modo, como todas las grandes obras, un progreso, sino en el valor de los artistas, por lo menos en la sociedad espiritual, en la que entran hoy ya muchos de esos elementos imposibles de encontrar cuando nació la obra, es decir, seres capaces de amarla. Es menester que la obra de arte, sin tener en cuenta para simplificar a los genios que en la misma época puedan trabajar paralelamente preparando para el porvenir un público mejor del que se aprovecharán otros, cree ella misma su posteridad. Y si la obra se guardase en reserva y sólo la posteridad la conociese, esta ya no sería para dicha obra la verdadera posteridad, sino sencillamente una reunión de contemporáneos que vive 50 años más tarde. Es pues menester que el artista, y eso hizo Vinteuil, si quiere que su obra pueda seguir su camino, la lance donde haya bastante profundidad, en pleno y remoto porvenir. Y sin embargo, si el no tener en cuenta ese tiempo por venir, verdadera perspectiva de las grandes obras, es el error de los malos jueces, el tenerlo en cuenta es muchas veces el peligroso escrúpulo de los jueces buenos. Indudablemente es cómodo imaginarse por una ilusión análoga a la que uniformiza todas las cosas en el horizonte, que todas las revoluciones ocurridas hasta el día en pintura o música respetaban siempre algunas reglas, pero que lo que tenemos inmediatamente delante, impresionismo, disonancias rebuscadas, uso exclusivo de la gama china, cubismo y futurismo, difiere terriblemente de todo lo precedente. Y es que nosotros consideramos lo precedente sin tener en cuenta que una larga asimilación lo ha convertido para nosotros en una materia variada, sí, pero homogénea, donde Hugo está al lado de Molière. Pero pensemos en los extravagantes disparates que nos ofrecería si no tuviésemos en cuenta el tiempo por venir y los cambios que acarrea, un horóscopo de nuestra edad madura hecho delante de nosotros cuando somos adolescentes. Solo que no todos los horóscopos son ciertos y para una obra de arte tener que introducir en el total de su belleza el factor tiempo entremezcla a nuestro juicio un elemento de azar y por ende tan desprovisto de interés verdadero como toda profecía, cuya no realización no implicará en ningún caso mediocridad de espíritu en el profeta, porque lo que llama a la vida o excluye de ella a las posibilidades no entra ferozmente en la competencia del genio. Se puede haber sido genial y no haber presentado crédito al porvenir de los ferrocarriles o de la aviación, como se puede ser gran psicólogo y no creer en la falsía de una querida o de un amigo cuyas tradiciones hubiesen previsto personas más mediocres. Página 133.